porque se sienten absolutamente seguros de que controlan todos los hilos del poder. Estamos ya en la comunicación con nuestro invitado Daniel Abogataz, expresidente del Congreso de la República, que se va a conectar a continuación para que nos diga cuál es su opinión, no solamente de Josué Gutiérrez, sino también considero que es válido hacer un balance de la gestión que tuvo Eliana Rebollar y cómo ha sido criticada también por algunos parlamentarios que han dicho que ha tenido una postura sesgada, que ha ido en contra de la Policía Nacional y contra de los militares. Para algunos una postura correcta, una postura en el medio, dando un recuento diario de lo que pasaba en la época más dura del país en los últimos años, que fue la conflictividad, lamentablemente por el tema político. Señora Abogataz, buenas noches y bienvenido, exitosa. Y gracias, Katiuska, por la invitación. Lamentablemente, yo creo que el día de hoy, 19 de mayo, va a ser un día recordado como el día que ya se perdió totalmente una institución, que era la Defensoría del Pueblo, que ha tenido sus buenos momentos y sus malos momentos, pero manteniendo una línea. El día de hoy ya no contamos con Defensoría del Pueblo, agravado con que tampoco contamos con un Tribunal Constitucional, agravado con que tampoco contamos con un Poder Legislativo que esté respetando la Constitución. O sea, hoy día mismo acaban de violar la Constitución, la Comisión de Constitución una vez más, al aprobar a través de una ley orgánica una modificación a la Constitución. Entonces, no es solamente la salida de la señora Rebollar, que hizo un trabajo minucioso, detallado, sin sesgo alguno. Yo creo que nadie puede hacer un comentario, salvo que sea alguien que quiera causarle daño al país, o criticar los reportes diarios que emitía la Defensoría de Cusco, de Huancavelica, de Arequipa, etcétera, de Puno. Creo que esos reportes de alguna manera contuvieron que continúen la masacre de la población, porque era la única información sólida y consistente y creíble que recibíamos tanto en el Perú como en el extranjero. Esta situación, estamos yendo definitivamente ya de un buen tiempo atrás a la consumación de un proceso de eliminación de la, digamos, de la democracia en el Perú, amparados en una, por decirlo de qué manera, con una sombrilla, ¿no?, de cierta constitucionalidad, cuando vemos que día a día están tirándose abajo todos los procesos constitucionales, desamparando a la población, sin tocar el tema de la SUNEDU, que ya tiraron abajo todo un trabajo de años de esfuerzo para recuperar el sistema educativo en el Perú. Ahora no tenemos Defensoría del Pueblo. Yo no quiero evitar hablar sobre Josué Gutiérrez. Yo he participado con él en una bancada, y realmente lo que yo te puedo decir es producto de lo miserable que es el actual Congreso. O sea, no podíamos pedir que este Congreso nombre a una persona honorable, a una persona distinguida y capaz para el cargo, porque son una sarta de delincuentes, una sarta de incapaces que se han apoderado, o sea, se sienten dueños del país en este momento. Y no solamente eso, sino que además están ocurriendo hechos como la venta de los pozos petroleros. Otra vez se los quieren regalar a los amigos del fujimorismo, a los que se los regalaron hace 30 años y no invirtieron un centavo. Y no hay una sola palabra, un solo congresista que defienda los recursos naturales peruanos. Y se vienen momentos muy duros para el país, señora Abogataz. Se viene, por ejemplo, una siguiente movilización a muy pocas semanas. Se viene el fenómeno del Niño global. El Perú está colapsado en el tema de salud pública cuando hablamos de dengue y era un problema que se veía venir.
¿Le sorprende que ahora los fujimoristas, Nano Guerra García y otros integrantes que se han reunido con Josué Gutiérrez, como Miki Torres, por ejemplo, ahora digan, bueno, que comience de cero, aprenderá, es una persona que puede dar mucho, cuando en la anterior gestión de Pedro Castillo fiscalizaban a milímetro a cualquier funcionario, se olvidaron ahora de su supuesta capacidad de fiscalizar, ahora no les interesa que no tenga la idoneidad para el cargo? No, es que, como te digo, si tú quieres buscar una persona que pueda ingresar al mar y bucear, buscas a una persona que sepa bucear en el mar. Si quieres a alguien que bucee en el desagüe, buscas a lo que han encontrado. O sea, es uno tal para cual. O sea, es un igual a ellos. O sea, alguien que está dispuesto a vender su alma, alguien que está, ya la entregó, o sea, evidentemente ponerse sumiso después de haber sido un asesor principal de Pedro Castillo, el día de hoy se ha convertido en un sumiso peón de Keiko Fujimori. Es que es una situación, Katiuska, nos va a pasar la factura. Esto es simplemente la foto del momento. Yo creo que no habrá nadie, ningún peruano de bien, que no apoye lo que venga después, los levantamientos y la respuesta del pueblo. O sea, esto ya colmó la copa de lo que la gente podía tolerar. O simplemente van a seguir avanzando y nos terminaremos sometidos en una dictadura como la que estuvimos sometidos con el fujimorismo, que es lo que está construyendo Keiko. La que está manejando todo esto es Keiko Fujimori. Para ella llegar, van a descabezar al Jurado Nacional de Elecciones y pase lo que pase, en el siguiente proceso electoral será elegida ella sí o sí, como lo hicieron durante la época de Montesinos. Es realmente preocupante, Katiuska, muy preocupante, y sobre todo la indiferencia de la gente, ¿no? Esa indiferencia total nuestra, ¿no? De todos nosotros que dejamos que esto ocurra y no nos manifestamos y no decimos nada, va a tener una repercusión en el corto plazo que puede ir en dos sentidos, ¿no? En una revuelta muy, muy fuerte, o simplemente en un acto ya de sumisión, ¿no? Bajar la cabeza, no me importa nada, que hagan lo que quieran, seguirán agarrándonos de tontos útiles con el Punche Perú, con el bendito bono para fulano que no le llega, con el siguiente programa Punche 2, Punche 3, la economía, seguimos produciendo más pobres. O sea, tenemos en el gobierno de Keiko y Dina, tenemos más pobres que en el gobierno de Pedro Castillo, es la verdad de las cosas. Se está haciendo extrañar el gobierno de Pedro Castillo. A Y ese es extremo estamos que llegando. hay una lógica que jamás se había visto antes, ¿no? Recordemos que cuando Pedro Castillo tenía investigaciones no dejaban que viaje, y no quiero defender al expresidente Castillo, que está pues ahora con una prisión preventiva, pero ahora la Comisión de Constitución, que la preside el fujimorismo, Nano Guerra García, ha permitido de que Dina Boluarte pueda viajar fuera y que pueda seguir gobernando de forma remota. Y no sorprende de que antes fiscalizaban y que ahora ya no lo hagan. ¿Dónde están los ministros que tiene Boluarte cuestionados y que no están yendo al Parlamento Nacional? O que solamente van para hacer presencia pero no responden ante la población. ¿Qué es lo que se nos viene? Podemos ampararnos de un organismo internacional, del informe final de la ONU, porque la población todos los días dice cómo es posible que a los niños se le haya blindado, se le haya cerrado la puerta al Ministerio Público para que sean investigados, porque han sido completamente blindados ayer. Y los votos a favor eran de 37, no pasaban de 40, los demás coludidos con el caso de los niños. Y mira, los casos de los niños, más lo del día de hoy, lo del viaje de la señora para que vía WhatsApp siga gobernando y sabe Dios Increíble. qué negociados haciendo, donde esté yendo, son situaciones que nos van a pasar una factura enorme. Ya el descrédito, alguien va a salir a defender a este gobierno, alguien va a salir a defender a este Congreso de la República. Estamos a un paso de una anarquía total.
Ahorita, ¿qué es lo que pasa, Katiuska? Que la gente ha llegado a tal nivel de hartazgo que simplemente el gafitero, el plomero, el médico, el tendero, el que tenga el trabajador de mercados, etcétera, ya simplemente se desconectó de lo que está viendo hasta que llegue el punto donde se den cuenta de que perdieron todas sus libertades, ¿no? Se están levantando en peso el país, están robando el país, lo están entregando a extranjeros sin ningún tipo de respeto por el país, y en algún momento esto va a salir a la luz, se van a dar cuenta, y yo ya creo que no habrá nadie que pueda decir con dignidad, señores, no hagan lo que están haciendo. O sea, lo que quiero decir es que está la pérdida de respeto por todo tipo de autoridad o institución, pero no hablemos de una fiscalía que permite que estos congresistas, que son co-cómplices de los asesinatos porque no han hecho las investigaciones que han tenido que hacer, y con el mismo criterio que se metió a la cárcel a Fujimori porque no hizo lo que debió haber hecho para evitar las muertes, con el mismo criterio se debe aplicar a estos congresistas e involucrarlos en las investigaciones de por qué no han hecho lo que tienen que hacer. O sea, ¿por qué no están luchando usando las herramientas que les obliga la Constitución? Esa es la gran pregunta que la señora fiscal Benavides le debe una respuesta al país, o si no, que renuncie y que se vaya a su casa. O sea, finalmente no sabemos qué tipo de fiscal tenemos. Pues una fiscal que está a sueldo de algunos, o una fiscal que realmente está luchando, porque en los casos de corrupción vemos que no pasa absolutamente nada. La derecha está feliz con lo que está pasando en el Perú, creen que están ganando no sé qué, honestamente no sé qué cosa es lo que están ganando. Estamos perdiendo ingresos, estamos perdiendo calificación internacional, la minería se está cayendo a pedazos, los ingresos fiscales ya no van a alcanzar para pagar los sueldos de la administración pública. Vamos a comenzar en una carrera de endeudamiento internacional, hipotecar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿A santo de qué? O sea, honestamente, provoca, te lo digo, provoca, o sea, levantarse, ¿no? O sea, oye, yo no voy a Sin permitir embargo, esto. la gente dice, si yo salgo a marchar, después me van a terruquear. Si yo levanto la voz, después me van a decir que estoy siendo pagado. Si yo salgo a una Por marcha, eso, corro peligro de que puedan asesinarme, que me caiga un balazo. Y sobre eso, hace muy poco se tuvo ya pues, de forma oficial el informe de la CIDH, donde estaba pidiendo a jueces especializados en el tema. ¿Cuánto se ha avanzado? No solamente ha hablado sobre la Fiscalía, ha hablado sobre los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Cuánto se ha avanzado con este informe? ¿O qué esperan? ¿Que llegue a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Que nos vean como una dictadura? ¿Qué cree que espera el gobierno de Dina Boluarte? yo lo que honestamente creo que va a ocurrir es que van a la Corte, cuando la Corte vea, no confundamos el informe de la Comisión, sino me refiero al informe final que emita la Corte, el Pleno de la Corte, lo más probable es que repongan a Pedro Castillo. Y si no lo reponen, para no generar, digamos, ya un caos total en el país, van a exigir su inmediata libertad. El Congreso cometió una barbaridad jurídica. No y siguieron el protocolo que manda la Constitución cuando tenían las herramientas en la mano. O sea, se sienten tan empoderados de hacer lo que quieren con la Constitución que le han dado cualquier abogado que vaya a la Corte ahora, va a lograr la liberación, por lo menos por el caso que estamos hablando del golpe de Estado, va a lograr la liberación de Pedro Castillo. Ahora, ¿qué va a pasar con Pedro Castillo libre en la calle? Porque en sus procesos no hay nada, ¿no? En los procesos de corrupción hasta el momento hay algunas cuantas solicitudes de impedimento de salida del país, etcétera, pero con Pedro Castillo en la calle las cosas van a ser distintas. Entonces, si ha llegado el momento de que el Perú tenga que pasar por un baño de sangre, hay veces que las sociedades llegan a ese punto y es necesario, ¿no? Lamentablemente. O sea, yo creo que las guerras civiles
se han dado históricamente en momentos donde un grupo pretende apoderarse de todos los poderes del Estado y de todos los medios del Estado para beneficio propio y de sus grupos de influencia, y otro grupo que no quiere que eso ocurra, que no está de acuerdo con que unos cuantos se apoderen de los recursos del país. Y esto va a ser trágico. O sea, yo realmente creo que llegar a ese extremo donde la única solución sea una guerra civil en el Perú, Ojalá que que es a eso no donde nos pase, está señora llevando esa Bogatas. actitud irresponsable del Congreso. Ojalá que Eh, eso no pase y que la población pueda tener una mayor memoria de cuáles son los políticos que han manchado la historia de nuestro país, cuáles son los políticos asociados a mafias, a bandas criminales. Y esperemos que las elecciones generales, que tanto se prometió como una salida a la crisis, pueda ver la luz, a pesar de que la Comisión de Constitución la tiene el fujimorismo. Señor Daniela Bogatas, finalmente, ¿cuál es su mensaje para la población que se siente indignada, que se siente molesta y sobre todo que se siente burlada frente a lo que hace un Congreso que no tiene ni 5% de aprobación? Mira, Katiuska, yo simplemente lo que le puedo pedir a la gente es que piense seriamente lo que está pasando. No le pido a nadie que ponga el pecho para que te pongan una cruz de rojo, terruco y te metan un balazo en la frente impunemente, pero tampoco creo que podamos abandonar el país, y hay que pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos, ¿no? O sea, hay una responsabilidad de la gente mayor que no podemos dejar en una banda, de una mafia, una banda de delincuentes, que son los que están manejando el poder político, el poder legislativo en el Perú en este momento. Los niños, o sea, por Dios, o sea, ya con lo de ayer, lo que no se dan cuenta es que al librar a los niños, se están convirtiendo en cómplices. O sea, es que es la cantidad de errores, y bueno, ocurre porque se sienten absolutamente seguros de que controlan todos los hilos del poder, y vemos lo que estamos viendo, hacen lo que quieren con la Defensoría del Pueblo, con el Tribunal Constitucional, con todos, con todas las instituciones. Katiuska, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Daniela Bogatas, expresidenta del Congreso de la República.